Hola, bueno, les voy a hacer un video de lo que es el árbol genealógico y para qué sirve, qué es y para qué sirve. Bueno, el árbol en nuestra familia, en nuestro bosque, nuestro paraje, nuestro paisaje, es donde nos ubicamos. Nos inicia en un aquí y en una ahora. En este caso, yo estoy acá. El masculino se pone con un triángulo y el femenino con un círculo. Yo soy la que está acá. Obviamente tengo más hermanas, tengo que irlas colocando a medida que voy haciéndolo, ¿ya? Las hice chiquititas para no confundirlo, ¿ya? Pero hay que hacerlas como corresponde. Bueno, uno trabaja el árbol no para arreglar o cambiar a tu familia, sino para sanar tu inconsciente, ¿ya? En este caso, el programa que uno trae es lo que te condiciona, ¿ya? Entonces, la manera para descondicionarte es importante conocer tu árbol genealógico. Es una pega súper tediosa hacerlo, pero es recomendable. ¿Por qué? Porque te posiciona, ¿ya? Y te hace ver patrones familiares, bloqueos que traes y que tú no sabías por qué traías. O sea, hay cosas que uno no se entiende por qué actúa de cierta forma y al final actúa de una forma porque viene en el árbol, ¿ya? Es como los genes, es la epigenética. Así como los genes nos condicionan, también nuestro clan familiar también trae, y obviamente que se va como, digamos, heredando a las generaciones siguientes. Por eso es importante que tú, que estás escuchando este video, hagas tu árbol genealógico, y no es difícil. Yo recomiendo que lo hagan con alguien, con un guía, porque a la manera que uno lo va haciendo van apareciendo detalles. Por ejemplo, eh, yo, yo cuando lo hice, de hecho tengo mi árbol por ahí, después se los voy a mostrar por último al final. Cuando lo hice, yo me hice así como chiquitita, chiquitita. Hice como varias pelotitas, varios círculos en mi clan y no me veía. Y mi profe en ese caso me dijo, ¿pero dónde estás? Porque yo había hecho un árbol gigante con toda mi familia, hasta mi bisabuelo, tatarabuelo. Y me dijo, ¿dónde estás? Yo le dije, aquí estoy, no te ves, ¿por qué no te ves? Y ahí me vino como algo y dije, de veras, yo no me sentía visible, no me sentía merecedora ni reconocida, ¿ya? Pero era una cosa mía, ¿me entiendes? No es, el árbol no es para justificarte, ni culpar, ni juzgar, es para netamente sanar, ¿ya? Bueno, preparé un PowerPoint, ojalá que me avance para poder ir explicándoles también, ¿ya? Bueno, en este caso el árbol sirve también como para posicionarte, o sea, saber qué tipo de hermano eres. Ya, por ejemplo, yo soy la número 1. Aquí está la número 2, la número 3 y la número 4. ¿Ya? A cada integrante hay que colocarle el nombre y la fecha de nacimiento y también en caso de que hayan fallecido, la fecha de fallecimiento. ¿Ya? ¿Por qué es importante el nombre? Porque después uno hace, estoy viendo si se graba, uno hace una tablita que tiene que ver con el mes de nacimiento, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes relación con alguien de tu familia y calce en la misma línea que está acá, o en la de acá, o en esta, algo te está diciendo que tú estás trayendo no una carga, sino que un patrón que viene contigo, viene como incluido, viene con un pack. Ya. Bueno, y contar que es importante saber esta parte de qué hermano eres, de qué hijo eres, qué número de hijo eres, porque muchas veces, antiguamente, nuestras mamás sufrían abortos, ¿ya? Y después venía
no sé, pues 1 o 2 abortos y no había un luto, o porque lo perdías a los 3 meses, o porque lo perdías a los 8 meses, o no alcanzaban a hacer, o qué sé yo, por un montón de cosas. Y el hijo que seguía al final no sabía, o sea, no pasa como de inmediato este tipo de problemas, de conflictos, sino que viene como después, ya cuando eres como un adolescente o ya estás pasado a los 25, a los 30 años, o puedes tú tener problemas de infertilidad, o puedes tú no sentirte merecedora, o como que no te sientes como parte de, como que no te sientes como qué estoy haciendo acá, qué es lo que está pasando, por qué me siento como ajena a mi familia o no me siento en el lugar que corresponde. Son sensaciones como extrañas que tú dices de dónde vienen, y vienen de estas situaciones. Entonces ahí es donde nosotros nos mandan a hacer el proyecto Sentido, que es como tú le preguntas a tu mamá cómo fue el tema de la gestación, meses antes, después cuando tú naciste, un montón de detalles. Entonces lo importante de hacer el árbol es que te posiciona en un aquí y un ahora, te dice ya yo soy la número 2, la número 3 de mi familia, y es súper importante porque ahí tú puedes darte cuenta de cómo puedes ir alineándote con tu familia, ¿ya? Por ejemplo, el tomar el rol a veces de tu mamá cuando tu mamá no se hace cargo de ti, o tomar el rol, por ejemplo, de tu papá cuando tu papá se va, porque dices, ¿por qué yo tomé el lugar como de papá o de mamá? ¿Entiendes? Todo hay un porqué, y el porqué te lo da el hacer el árbol, el darte cuenta, el consultar, el preguntar. Bueno, y otra cosa importante, voy a ir haciendo acá los dibujitos para que vayamos entendiendo, ¿ya? Bueno, y tú puedes ir haciendo ya más aquí. Toda la información que sea, yo la hice hasta como mis bisabuelos, porque adquirí información de por acá, llegué hasta cierto rango. Cuando lo hice, digamos, lo hice formalmente, llegué hasta por acá nomás, y hasta hace poco, yo creo que hasta hace menos de un mes, hace 3 semanas, tuve información referente a sería mi bisabuelo, porque aquí me voy a posicionar bien, ¿ya? Entonces aquí voy a poner Marta, René, para que si ustedes vayan ordenándose. Y acá era Isabel. Esto es parte de mi árbol. Esteban. Isabel tuvo una mamá y un papá. Era Doralisa. Y en este caso era Murphy. Ya. ¿Qué es lo que supe hasta hace poco? ¿Por qué quería hacer esto lo del árbol? ¿Qué supe hasta hace poco? Que mi abuela, o sea, mi tatarabuela, hay cosas que no entendía. Si se fijan, nosotras acá somos puras mujeres, ¿ya? Acá, mi mamá, que es melliza, con otra mujer, después mi mamá tuvo otra pareja, y por acá tuvieron otra pareja, también mujer, ¿ya? Y aquí como una cuna de mujeres, ¿ya? Y esto yo no entendía por qué, y hay hartas cosas que no sabía por qué. Yo tuve una hija, ¿ya? Por inseminación artificial, ¿ya? No, sin pareja, inseminación artificial, ¿ya? Y nació mi hija. Y el donante que yo busqué era extranjero, ¿ya? En el Banco de California, ahí obtuve digamos, el esperma para la inseminación artificial. Mi hermana tiene de pareja a un argentino. Mi otra hermana tiene de pareja a alguien de Venezuela. Esta hermana es mi hermana chica, así que todavía no está en otra. No piensa en pareja todavía, ¿ya? Entonces, me cuadró todo. Dije, ¿por qué estamos como haciendo este tipo de patrones, ¿ya? Y resulta que mi tatarabuela se casó con un inglés, ¿ya? Se casó con un inglés, y este inglés se fue a la guerra de
de haber sido la Primera Guerra Mundial, lo llamaron, porque era inglés, lo llamaron y se fue a la guerra y resulta que ella lo dio por muerto, pero después él llegó, él llegó tratando de buscar su amor nuevamente y ella lo echó. Dijo que se fuera. ¿Por qué? Porque no le gustaban los, no sé si, yo supongo que no le gustaban los desertores, los cobardes, el que dirán, o los irresponsables, qué sé yo. A mí me calzaba con la palabra irresponsabilidad, como que no se hizo cargo de lo que él tenía que hacer al final. ¿Ya? Tuvo una hija, bueno, entre medio obviamente tuvo la hija, había criado todo, y a esta hija, como en ese tiempo no se inscribía al tiro a la gente, se inscribía así cuando ya eran más grandes. Entonces a esta hija le puso, ella para bloquear totalmente a mi tatarabuelo, le puso Ávila Ávila. El apellido de él, descartado, murió para la familia. Hasta hace poco supe, imagínense, hasta hace poco supe. Mi familia acá no tenía idea. Y supimos por un tío al final, que era un tío político que se acordaba que tiene 80 años, pero tiene una lucidez. Y hasta hace poquito, con este tema de la tecnología, lo supimos. Y bueno, en este caso él quedó ahí en el olvido, nadie sabía de él, nadie sabía el nombre, el apellido, nada. Y ahí se explica de por qué mi bisabuela estuvo con alguien, bueno, la obligaron a casarse con alguien, después estuvo con otra persona y siempre los hombres eran ahí nomás, no servían para nada. Tuvo un hijo, que en este caso es mi abuelo, irresponsable, bueno, se casó con mi abuela Marta y siempre quedó como el irresponsable, siempre los hombres eran como irresponsables, ¿ya? Entonces, ¿qué heredamos? A tener puras mujeres aquí, puras mujeres acá, y nosotros lo que hicimos fue sanar, fue traer como al tatarabuelo de vuelta, ya, para sanar esa historia, para poder entender y comprender de qué es lo que estaba pasando y cómo sanar esta parte del árbol de las personas que eran irresponsables. Y hasta el día de hoy, bueno, si vamos más a la profunda, el tema de responsabilidad, del trabajo, del merecimiento, del reconocimiento, era todo un tema a nivel familiar de nosotras como internamente. Y al traerlo de vuelta, yo lo traje con el donante, mi hermana lo trajeron con sus relaciones con extranjeros, y al darnos cuenta como que sanamos esa parte. Ya si son temas más complicados, por ejemplo, no sé, por ejemplo yo tengo insomnio, ¿ya? Si yo tengo insomnio, tengo que buscar por ejemplo puede ser algún duelo, algún duelo no vivido, algún fallecimiento, alguien que falleció, alguien que no como que lo dejaron fuera del árbol, como esos típicos tíos o primos o hermanos que como que los excluyen. Buscar por ahí, por esa parte de dónde está. Alguien tiene que haber vivido algún tipo de experiencia que está al despierto, lo conecta con la sobrevivencia, ¿ya? Porque obviamente el insomnio es cuando tú te desvelas y no tienes que estar despierto porque todas tus antenitas están como paradas para saber qué está pasando, ¿ya? Entonces es importante, bueno, aparte de saber si hay abortos o no nacidos, se les dice más bonito, ya se les dice no nacidos, eso así como se llaman, no nacidos. Si hubo no nacidos, si obviamente el número de los hermanos que eres, si hay alguien que tuvo como algún problema de que tenía que estar despierto toda la noche porque si no pasaba algo, comúnmente todos en nuestra generación en Chile, si te das cuenta, todos vienen como igual de partes de gente que también vivió la guerra, otros que que vinieron en barco. Investiguen, ¿ya? Investiguen esa parte de su árbol. También hay como decretos que tú haces, por ejemplo, no sé, aquí yo creo que mi tatarabuela haber dicho: no quiero más hombres, no sirven, son irresponsables, son unos cobardes, y con eso lo decretó de aquí para abajo. Entonces a nosotros asociamos que los hombres son cobardes, no sirven para nada, bla, bla, bla. Así también de echar la culpa, no, es que aquí no sé, el alcohol tiene la culpa, que esto tiene la culpa, esto otro. Hay vergüenzas también que se van heredando, que te da vergüenza ser como eres, te da vergüenza expresarte, te da vergüenza
moverte. Esto es muy parecido a a la película Coco, si se fijan, es lo mismo. Es lo mismo porque es una familia grande y todos asociaban que el tema de la música era porque el tipo lo había abandonado y resulta que se había muerto. Al final, eso es como entender el árbol, ¿ya? Heredamos programas anteriores, más los nuestros, y hay emociones que no sabes de dónde vienen. Y esto de no sabes de dónde vienen es entender el árbol y averiguar. No te sirve solamente saber el nombre y la fecha de nacimiento o la fecha de fallecimiento, sino también, estoy como apurada hablando, sino también te sirve saber la historia, ya saber la historia que hay detrás. Algo te va a calzar, te pueden contar la tremenda historia y es súper bonito hacer el árbol porque te conecta con tu clan. Por ejemplo, yo cuando me tocó hacerle las preguntas a mi abuela, que en este momento tiene casi 90 años, o 91, hacerle las preguntas y estaba mi abuelo ahí, entre ellos al final decían, oye, ¿te acuerdas cuando pasó esto? ¿Te acuerdas cuando pasó esto otro? Sí, como que al final te cuentan historias, le haces recordar cosas que hasta ellos pensaban que habían olvidado, y no, pues, y uno se acordaba de una parte y otro se acordaba de otra parte, y así. Entonces, enriquece tanto, y aunque digan, no, es que yo no me hablo con, no sé, pues yo no me hablo con la parte de mi papá murió, ok, está bien, pero averigua todo lo que puedas de acá, ¿ya? Haz toda la averiguación por el lado de la madre, por ejemplo, ¿ya? Y solito va a ir llegando información de este lado, porque cuando tú empiezas a mover por acá las aguas, por acá también se empiezan a despejar. Entonces, si se empiezan a despejar, anda tú también por ahí, ¿ya? No te apretes a la información que va llegando, ¿ya? Eso es importante. Voy a ir avanzando porque parece que esta parte no me funcionó. Cuando bloqueamos, solemos decir que en estos tiempos estuvo todo bien, ¿ya? Olvidamos las emociones que se imprimieron en nuestro inconsciente y respondemos con esa herida que bloqueamos y olvidamos. Lo activamos solamente cuando se nos presentan situaciones similares. Por ejemplo, el tema de la visibilidad, yo lo tenía presente y me pasó obviamente, las parejas en este caso son las que te hacen visible todo este tipo de conflictos y al no sentirme reconocida, sentirme como rechazada, etc., emocionalmente fue como que al final empiezas como a caricaturizarte y decir, ¿por qué estoy reaccionando así? Y cuando tú empiezas a entender de dónde viene, ya empiezas como a liberar esa emoción, a entenderla, comprenderla, aceptarla y soltarla, ¿ya? Eso es. Y obviamente no es un trabajo fácil. ¿Por qué? Porque en este caso yo hice cartas de liberación. Ya escribí una carta, le escribí una carta, por ejemplo, a mi abuelo, diciéndole que lo perdono, o sea, más que nada que lo perdono, no, sino que entendiéndolo. Lo entendí, entiendo tu forma de ser, entiendo tu forma de actuar, y no mirarlo como mi abuelo, sino que mirarlo como René, de 20 años, que se casó y tuvo unas mellizas, después vino otra al año, mirarlo como el cabro chico René de 20 años, ¿ya? Mirarlo así como, o mi abuela, no mirarla como mi abuela, sino que decir una cabra de 20 años con dos gemelas, con un abuelo, o sea, con un marido irresponsable, casinero, ya que despilfarraba la plata. ¿Qué pasó ahí? ¿Ya? Entonces, mi hija me está mostrando cosas, pero ya, después la voy a ver, ¿ya? Bueno, en este caso era como entenderlo, hice una carta de perdonando la situación, liberándolo y liberándome a mí de esa carga, ¿ya? Porque yo, de hecho, yo trabajé en un banco, ¿ya? Y yo después averigüé, cuando yo ya hice lo que todo el árbol y los por qué y los todo, porque esto es todo un proceso,
Y trabajar en banco significa que tú, o sea, si trabajas en un lugar y no te agrada trabajar en ese lugar porque no te sientes como plena, como que no te sientes, puedes ganar lucas pero ser infeliz, o puedes no ganar y ser infeliz trabajando ahí, yo no sé, hay hartas cosas, pero si no estás contenta, te causa conflicto trabajar en un lugar, es porque estás sanando el árbol familiar. En este caso yo trabajé en un banco y después entendí por qué trabajé en un banco. En este caso era para liberar toda la parte del problemas de dinero que hubo en mi clan familiar. Y en este caso supe también que mi abuelo, como era casinero, al final debía lucas, trataba o sea, era como inmaduro, entonces al final hacía negocios mal avenidos, de hecho lo mataron, o sea, lo asaltaron, entonces al final lo asaltaron, le dispararon y ahí después falleció a los días. Entonces hay cosas que uno no entiende por qué pasan, o te preguntas para qué pasó esto y lo entiendes y empiezas a procesarlo para liberarte de eso, ¿ya? Vamos a seguir. También, aquí también es un detalle como súper importante, que es el tema de las relaciones, ¿ya? O sea, el hecho de que yo haya vivido una relación o otra, ya, porque se van colocando así, una relación u otra, en este caso uno pacta en el cielo, por así decirlo, pacta en el cielo, en el universo, vivir ciertas situaciones para poder liberarte de patrones familiares o para poder, digamos, como trabajar ciertas emociones que venían y pactaste con alguien para poder trabajarlas, ¿ya? Entonces, acá en el tema del árbol, y cuando tú lo estás trabajando, tienes que trabajar el agradecimiento, el perdón, el no juzgar, el fluir, el soltar, el comprender, el aceptar, ¿ya? Porque aquí los tienes que mirar siempre como los cabros de 20 años o estas personas que fueron de 20 o de 30 que vivieron situaciones, etc. No verlos como mi papá hizo esto, sino que fue un cabro de 25, fue un cabro de 20 años, ¿me entienden? Verlo como esa parte, como un ser que hizo todo lo posible por darte lo mejor a ti, o un ser que hizo todo lo posible por darle lo mejor a sus hijos, ¿ya? Esa es la parte, aunque hayan sido no sé, incluso hay temas más delicados que son violaciones, etcétera, que se ven obviamente con la situación se ven en profundidad y son temas que hay que trabajarlos tranquilamente con las cartas, con las liberaciones, con los cortes simbólicos, etcétera, ¿ya? Bueno, en este caso, si se fijan, yo había escuchado hace poquito un video de esto, y lo que es el árbol al final es como si yo, no sé si se alcanza a ver, sí, se alcanza a ver, ahí está mi dibujo, si yo tuviera globitos, ya, esos globitos que son de ese gas que se van, ya, es como si yo tuviera globitos, ya, y a medida que tú vas liberando las emociones bloqueadas, comprimidas, que heredaste, a medida que tú vas haciendo ese trabajo en ti, tú vas soltando esos globitos, ¿ya? Esos globitos se van soltando, se van liberando y se van yendo donde tienen que irse, ¿ya? Y si tú te haces la loca, y si tú dices, no, sabes que no quiero trabajar en mi árbol, no quiero hacer nada de esto, estos globitos se van a ir agarrando más de ti y más cosas te van a ir pasando, ¿ya? Así que lo importante es ir liberando esto, ¿ya? Ir entendiendo y comprendiendo todo el proceso, ¿ya? Ir interaccionando con tus abuelos, con tu abuela, etcétera, ¿ya? Entonces la idea es que después quedes sin carga, quedes libre para tomar las decisiones que quieras, para tomar libres las decisiones y para que no te condicionen. El condicionamiento ya
que sea liberado, o sea, que tú tomes las decisiones con libertad de emoción, ¿ya? Hay otra cosa también importante. Hay, por ejemplo, así como los genes que se repiten, que a veces no se repiten en la primera generación, sino que en la segunda, ¿ya? Entonces hay cosas que, por eso hay que ver el árbol más atrás, porque a veces lo que pasó acá va directamente aquí, ¿ya? Y obviamente que lo que está pasando acá, ya puedes también heredarlo a tus hijos. Entonces eso es importante que tú liberes esta carga para que también no se la heredes a tus hijos en este caso, ¿ya? Otra cosa que también quería hablarles, que una cosa bien importante, es ser la causa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Hola. Y no el efecto, ¿ya? En este caso, cuando yo no hacía el árbol, cuando yo estaba sin hacer esto, sin saber esto, sin entender los porqués, solamente como que me llegaban los cuchillazos, los combos, por así decirlo, emocionalmente, no entendía por qué, yo era el efecto de todo esto. Y ahora ya liberándome de esto, obviamente es un trabajo que sigue, ya empiezo a ser la causa de mis decisiones, la causa de mi emprendimiento, la causa de mi potencialidad, la causa de mi ruta, de mi sentido de vida, etcétera, ¿ya? Así que eso es lo importante. En este caso el árbol es como un lenguaje. Hace poco hice un video de los lenguajes, de los señales del universo, los mensajes del universo, y el árbol es netamente un lenguaje que tienes que entender, que tiene una simbología, y esa simbología es la que te la puede dar las personas que saben hacer esto de una manera como guía, ya de un acompañamiento. Tienes que saber conectarte con él para poder liberarte de él, ya tomar las decisiones sin condicionamiento, libre, y para que estés conectado a tu esencia. Y también decir que obviamente tú elegiste el árbol, así que no es que el árbol haya llegado a ti, sino que tú misma elegiste este árbol, y por ende son tus raíces, ¿ya? Y las raíces se honran, son sagradas. Entonces empieza como a tomar esa conciencia de que tú eres parte de todo un árbol hermoso, ¿ya? Un arbolito con sus raíces, y ya cuando tú empiezas a saber toda esta información, este árbol ya empieza a dar frutos, ¿ya? Unos frutos hermosos que tú mismo o tú misma puedes dar, ¿ya? Bueno, ¿cómo se puede ir sanando tu historia? Reconociéndola, aceptando, comprendiendo desde el perdón. Verás a tus ancestros sin juzgarlos, reconociendo en ellos lo que hicieron todo lo que pudieron con la información que tenían en ese momento, con las herramientas que tenían en ese momento. Porque si se fijan, muchas de nuestras generaciones, de esta generación, se guardaba todo. Ya era, por ejemplo, tu abuelo podía ser un cafiche, podía ser un sinvergüenza, tener un montón de hijos por ahí, por allá, y comúnmente la mujer se lo guardaba todo adentro. Por eso es que nosotros tenemos cargas tanto por el lado de nuestra mamá, porque son las viejas que se guardaron todo, po, que pasaron un montón de cosas y todo se lo guardaron. Y ahora como hay una liberación de las mujeres que tienen más de 60, que se separan, se divorcian, pero en ese tiempo no podías hacer nada, era lo que te mandaban a hacer, era lo que se supone bien visto. Entonces todas estas cargas que tienen, imagínate, mi abuela se casó obligada con una persona mayor en ese tiempo de haber sido pedófilo, pero no era así, imagínense, era normalizado, ¿ya? Entonces todas estas cosas nosotros las heredamos, y ahora hay cosas que no entendemos, y estas son para liberarse. Lo he repetido varias veces, son emociones que están aquí, que quedaron acá en un saquito, puras emociones que quedaron acá, que se heredaron, y nosotros no sabemos por qué actuamos de una forma, o por qué vivimos situaciones, o por qué tenemos parejas de determinada forma, y es por todo el árbol, ¿ya?
es por todo nuestro clan, porque lo que heredamos y los patrones que nos dieron, y como que heredamos como una mochila. Y esa mochila es muy lindo liberarla, o sea, sacar todo de ahí, ver y comprender, es muy lindo. Es tedioso, porque es una lata hacer todo esto, sí, es una lata, pero es muy lindo. Pero te descubres, entonces hay que saber, por ejemplo, traer al árbol tíos que no tenías idea que tenías, primos que no tenías idea que se veía, que los tatarabuelos, bisabuelos los desheredaron, por así decirlo. Entonces tráiganlo al árbol, todos esos secretos de familia, o como como por ejemplo puede ser, en este caso, no tanto como secreto de familia, sino que como el secreto a voces, ¿ya? Que tú decías, no, parece que, no, pues, no sé, pues, alguien de acá tuvo un hijo, pero nunca fue reconocido, pero se parece a mi abuelo, ¿ya? Entonces, esas cosas así, traerlas, averiguar y ponerlo ahí, ¿ya? Invitarlo, porque todas estas cosas que están pasando, después nosotros las traemos como carga. Entonces la idea es como librarlo. Y porque son emociones que quedaron guardadas. Esas emociones que quedaron guardadas ahí, después se heredaron, ¿ya? Y nosotros tenemos que liberarlas. Ya no es que sea nuestra misión, sino que es una manera también de que empezamos a vivir sin condicionamiento y tomemos decisiones libres, ¿ya? Para eso sirve. Y también, lo otro para qué sirve hacer el árbol es, por ejemplo, para entenderte a ti, ya de situaciones que pasaron, por ejemplo, cuando yo tenía 20 años, si yo viví situaciones, también verme como esa niña que tenía 20 años, que tomé decisiones erradas, porque mis papás o mi mamá aquí, y perdonar a esa niña o comprender a esa niña o proteger a esa niña si es que alguna vez vivió, no sé, pues a los 14 o a los 8 años vivió situaciones terribles, es como acompañar a esa niña, conectarte con esa niña que al final eres tú, pero es tu yo de 8 años, es tu yo de 14 o tu yo de 20, y es como perdonarla, entenderla, y que si tú estuvieras con las herramientas de hoy, obviamente no hubieras hecho ciertas situaciones que tú hiciste en esa edad o te hicieron en esa edad, ¿ya? Y tú con las herramientas que tú tienes empiezas como a entenderla y como a protegerla. Y ahí es donde tú cambias creencias, cuando tú te conectas con esa niña de 8, de 14, de 20, depende de la situación que hayas vivido, la puedes proteger. Puedes decir, te entiendo, te protejo, ya no vas a estar más sola, yo no te voy a abandonar, no te voy a rechazar, yo te reconozco, tú eres mi prioridad, etcétera, ¿ya? Es como una conexión también contigo mismo, ¿ya? Bueno, hay cartas que uno puede hacer, un montón de cosas, cortes simbólicos que está lleno en YouTube de eso, pero eso es lo importante. Bueno, me quedó largo el video para variar, pero era como para que entendieran la importancia de hacer el árbol, ¿ya? Sirve para eso. Al final, la información toda que tú tienes como para que liberes esos globitos que tú tenías, ¿ya? Y andes libre, sin ataduras, sin los por qué, sin por qué hice esto, sino que ahora ya te entiendes. Dices, estoy haciendo esto porque me acuerdo, o no sé, pues ya teniendo el conocimiento, si tú haces algo, dices, la embarré, hice algo que no correspondía, o me pasó una situación y tomé una decisión que tú sabes que la tomaste respondiste desde la herida, ¿ya? Respondiste desde una herida que tenías, no respondiste, o sea, más que nada reaccionaste desde la herida y no respondiste desde tu madurez, ¿ya? Desde la herramienta que tú tienes. Entonces tú dices, pucha, reaccioné súper mal porque reaccioné desde mi herida. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y hay cosas que te dicen, bueno, pero no, comúnmente uno no hace el razonamiento al tiro, sino que como en la semana te das cuenta y decís, sí, pues, lo que pasa es que pasó esto, y como que te acuerdas de cosas, de situaciones, o te vienen a contar, tu familia te viene a contar algo y supiste que, no sé, pues el abuelo tanto, el tío aquí,
y viven situaciones parecidas y tú decís, ya, de por ahí viene, ahora tengo que sanarla, escribir una carta y decir, ya, ahora me reconozco, soy visible, no, yo me quiero, me amo, etcétera, un montón de cosas que uno puede trabajar con ciertas herramientas y técnicas. Bueno, eso es todo. Si tienen alguna pregunta, estoy como cansada, como que no respiro cuando hablo. Ya, pero voy a trabajar eso, ¿ven? Como que soy muy efusiva. Así que eso, muchas gracias y nos vemos.